Vamos a ver la introducción a la ley de Gauss para electricidad y cómo se deriva, y en los siguientes videos vamos a estar viendo aplicaciones y cómo utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico, el flujo eléctrico y muchas más cosas. Entonces vamos a empezar desde la derivación de la fórmula. Primero vamos a definir qué es el flujo eléctrico. Primero vamos a regresar a la idea de flujo, por ejemplo, de un líquido. Ahí el flujo nos referimos a volumen entre tiempo. ¿Cuántos mililitros cúbicos por segundo están pasando? Por ejemplo, aquí le estamos echando agua a este cubo o a este contenedor o lo que sea. Entonces, ya en otros videos, cuando hicimos, por ejemplo, la derivación de la continuidad, para luego seguir con la ecuación de Bernoulli, o en el principio de Pascal, o así, hemos visto que el volumen, aquí digamos tenemos un tubo, y aquí tenemos agua, está lleno el tubo. Si le metemos más agua, sí va a haber este volumen se va a mover para acá, y esto se va a mover para acá, aquí este volumen que estaba acá se va a mover para acá. Bueno, lo importante es que el volumen, ese volumen que se mueve, digamos dB, es igual a el área, aquí está esta área, el área del corte, área por esta distancia recorrida, distancia. Entonces lo importante es volumen es igual a área por distancia. Entonces volumen entre tiempo, o sea, flujo, es igual aquí a área por distancia entre tiempo. Aquí vamos a, antes de hacer lo último que vamos a hacer, va a ser la analogía con el flujo eléctrico. Entonces, aquí el flujo, siempre el flujo que pasa es exactamente perpendicular a esta superficie. Así es, perpendicular. Entonces, si por ejemplo tenemos que la superficie, en lugar de estar así, está inclinada, o bueno, vamos a ponerla, aquí estamos viendo esta superficie y la estamos viendo así, vamos a decir que la ponemos así. Entonces el flujo, solo va a haber flujo en esta dirección, en la dirección que es perpendicular a la superficie. Entonces, bueno, si la pongo, si la vemos, nada más la vamos a ver, nada más vemos esta raya, porque vemos esta raya como en Z, y el flujo va en esta dirección. Entonces solo partículas que se muevan con una velocidad, cuya velocidad vaya en esta dirección, van a tener un flujo. Ahora, si tenemos entonces digamos una partícula que tiene una velocidad en esta dirección, entonces solo va a contribuir al flujo. Aquí me importa velocidad porque aquí dijimos área por distancia entre tiempo es flujo y distancia entre tiempo es velocidad, entonces hablo del área por velocidad. Entonces, para saber el flujo necesitamos la velocidad. Entonces, bueno, para completar esta ecuación es área por velocidad, velocidad que sea perpendicular a la superficie. Entonces, perpendicular a la superficie. Ahora, vamos a introducir el concepto de un vector área. El vector área tiene, digamos, pongo aquí esta superficie. Así, el vector área es un vector que es normal a la superficie, o sea, es perpendicular y tiene magnitud de lo que sea el área, y su dirección es la que es ortogonal o perpendicular o normal a la superficie. A eso le llamamos el vector área. Así. Entonces podemos decir que el flujo, que esto es un escalar, es igual al vector área dot producto punto con el vector velocidad, porque entonces estamos tomando el coseno del ángulo, y aquí el vector
área y el vector velocidad tienen que ser colineales, porque dijimos el vector área, así es perpendicular a la superficie, y que sea perpendicular es igual a esos vectores que están contribuyendo al flujo, que son perpendiculares a la superficie. Entonces, cuando las partículas tengan una velocidad solo en la dirección perpendicular al área o colineal al vector área, entonces el flujo va a ser igual a solo área por velocidad, porque el coseno va a ser 1. Entonces podemos ponerlo como, o lo ponemos como área por o magnitud del área por magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo entre estos dos. Y ahorita vamos a ver por qué es del coseno del ángulo entre estos dos. Entonces, si ahora la superficie, digamos, no está así, está con una inclinación, digamos así. Entonces el vector área va en esta dirección. Esta va a ser la dirección. Entonces vamos a ponerlo, aquí está la línea vertical y más o menos así está la superficie. Bueno, más o menos sobre esto. Está más o menos en la superficie. El punto es que tiene aquí una inclinación. Vamos a decir que este ángulo es teta. O bueno, phi, vamos a decir que es phi. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el ángulo entre el vector área y el vector velocidad. Aquí el vector área está así, este es el vector área. Y la velocidad, bueno, la velocidad que nos importa, digamos que la velocidad está que la velocidad va en esta dirección, así. A nosotros lo que nos importa es la velocidad que es perpendicular a esta superficie, o sea, la velocidad que es colineal al vector área. Entonces, queremos la proyección, o podemos verlo como nos importa la proyección de este vector velocidad en este componente. Entonces, ¿cuál va a ser eso? Este es el vector a que le queremos encontrar su proyección en este. Entonces, es como aquí yo tengo un vector que es mi hipotenusa y yo quiero encontrar su proyección aquí. Entonces, para eso necesito el coseno de este ángulo, coseno de teta, y lo multiplico por lo que sea la hipotenusa. Entonces, aquí, para encontrar el componente perpendicular a la superficie de esta velocidad, o el componente perpendicular al área, yo necesito saber este ángulo. Entonces necesito el coseno de este ángulo. Por eso dijimos que el flujo es igual a el área por el coseno de el área por la velocidad por el coseno, porque este es el área, esta es la velocidad y yo quiero saber cuál es esta proyección de la velocidad. Entonces yo necesito hacer un ángulo recto. Este va a ser uno de mis catetos y el otro cateto va a ser, aquí tiene que estar ortogonal. Este va a ser el otro cateto. Aquí hay 90 grados. Ahí hay 90 grados. Entonces, para yo saber cuál es esta proyección, entonces necesito saber esta velocidad y la multiplico por el coseno de este ángulo. Entonces, componente perpendicular a la superficie es igual a la velocidad, el vector velocidad, por el coseno de teta. Entonces, aquí el flujo es igual al área por el vector velocidad por el coseno de teta, o lo pongo nada más por el vector perpendicular, y decir área por, voy a decir
área por velocidad por coseno de teta es lo mismo que hacer el producto punto de área con la velocidad. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es este ángulo? Esto ya es lo más fácil. Si yo sé cuál es la inclinación que tiene, esto es phi. Entonces, si yo pongo una, bueno, esta línea, así, o podemos poner en cualquier raya, podemos poner una raya así, si digamos ponemos esta, o ponemos, a ver, voy a volver a hacer el dibujo. Aquí tenemos la línea vertical y aquí tenemos la inclinación o la superficie inclinada. Y acá tenemos los vectores de la velocidad. Entonces yo sé cuál es este ángulo. Digamos, este ángulo es phi. Este ángulo es phi. Este ángulo es 90. Obviamente es este ángulo, estamos rectos. Está hablando de este ángulo o este ángulo de acá. Entonces este ángulo es 90. Este ángulo es 90 menos phi. Aquí. Este ángulo es 90 menos phi. Y yo tengo este vector que es normal a la superficie. Digamos, es así, normal a la superficie. Entonces, este ángulo es igual, el opuesto son iguales. Entonces, 90 menos phi es este ángulo. Y tengo 90 grados, es el cruce de esta, toda esta, o sea, esta con, aquí no me quedó muy claro, esta con esta otra roja son 90 grados, porque es ortogonal. Entonces, bueno, yo puedo ponerlo aquí igual, así. Esta es un vector paralelo, el normal es normal en cualquier punto. Entonces todo esto es 90 grados. Entonces este ángulo pequeñito que vemos aquí, este ángulo va a ser 90 menos phi. Entonces ese ángulo es phi. Y ese ángulo es el ángulo que hay entre el vector normal, el vector del área, y el vector azul, que es el vector de la velocidad. Entonces, con saber cuántos grados hay de inclinación con la perpendicular, o bueno, con la vertical, entonces ángulos entre la vertical y la superficie, este va a ser el mismo ángulo que hay entre el vector área, que es el vector normal a la superficie, y la velocidad. Entonces ya con eso ya sacamos el coseno de ese ángulo, lo multiplicamos por la velocidad, por el área, o sacamos lo mismo que sirve sacar el vector velocidad, la parte perpendicular al área o la parte colineal al vector área, y ya con esto tenemos el flujo. Ahora, de esta misma manera, el flujo eléctrico se define como, en lugar de tener velocidad por área, el flujo eléctrico, que se representa con una letra con phi mayúscula, así, es, en lugar de velocidad es con campo eléctrico, es campo eléctrico dot área, producto punto área, en lugar de velocidad, producto punto área. Y esto es lo mismo que campo eléctrico por el componente área perpendicular, así, o el campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo entre los dos, o aquí podemos poner el campo eléctrico así, perpendicular, así, por el coseno del ángulo. Podemos ponerle phi, solo no hay que confundirlos. Y ahora, en los siguientes videos estaremos viendo cómo utilizar esto. Esta es la ley de Gauss y vamos a utilizar trucos para, por ejemplo, el flujo a través aquí de una esfera. Aquí hay una carga y hay
un campo eléctrico generado por esta carga. El flujo, o sea, aquí hay un flujo de cargas, digamos que esta es una carga positiva. Entonces, aquí hay cargas que están, bueno, el flujo va hacia afuera porque el campo eléctrico va hacia afuera de la carga. Entonces, así. Entonces vamos a sacar cuál es el flujo. Necesitamos campo eléctrico por área. Sabemos por la ley de Coulomb que el campo eléctrico es, bueno, sabemos la fuerza es igual a Q1, bueno, constante de Coulomb por Q1 por Q2 entre el radio al cuadrado. El campo eléctrico es esto entre la carga 2, que es la carga visitante, entonces el campo eléctrico es solo la constante de Coulomb por Q1 entre el radio al cuadrado. Ok, ahora la constante de Coulomb es igual a 1 entre 4 pi epsilon naught, o epsilon nada, o epsilon sub 0, que es la permeabilidad del vacío. Entonces, bueno, esto es 9 por 10 a la 9. Entonces tenemos campo eléctrico es igual a 1 entre 4 pi epsilon naught por Q1 entre el radio al cuadrado. Este es el campo eléctrico para cualquier punto aquí de la superficie de la esfera. Entonces el flujo va a ser igual a esto, 1 entre 4 pi epsilon naught por la carga 1 entre el radio al cuadrado multiplicado por el área. El área de la esfera es 4 pi r al cuadrado por el coseno del ángulo, pero aquí el campo eléctrico, que es todo esto, es exactamente perpendicular a toda la superficie de la esfera. Entonces el coseno de cualquiera de estos vectores del campo eléctrico con el vector normal a la superficie, que es perpendicular, es 1 porque ambos son perpendiculares. Entonces 1. Entonces aquí matamos 4pi r cuadrado con 4pi r cuadrado, con 4pi r cuadrado y se me fue este epsilon, y nos queda que el flujo es igual a la carga entre epsilon sub 0. Entonces, esta es la ley de Gauss. El flujo, que es igual al campo eléctrico por el área, es igual a la carga adentro de una superficie, carga inside o adentro, entre epsilon sub 0. Para otras superficies a las que les queramos sacar el campo eléctrico y para obtener el flujo, podemos utilizar trucos que digamos que tenemos esta superficie, cualquier superficie, así. A través de esta superficie, si lo ponemos adentro de una esfera, así, el flujo que pasa a través de esta superficie va a ser el mismo flujo que pasa a través de esta esfera. Entonces, lo podemos tomar como si esta carga que está dentro de esta superficie es una carga que está dentro de la esfera. Y entonces, así sacamos el campo, el flujo a través de esto. Y entonces, cuando queremos el campo eléctrico, por ejemplo, aquí, donde no está la carga, o sea, si adentro de nuestra superficie de Gauss, esta esfera se llama superficie de Gauss, no tenemos una carga, entonces el flujo va a ser 0. Y en los siguientes videos vamos a estar utilizando estos trucos para sacar el flujo. Ahora, hay otras superficies de Gauss. Las más importantes son la esfera, el cilindro y un plato, o bueno, los platos o placas infinitas, así. Para tener una superficie de Gauss necesitamos los argumentos de simetría, que es que la densidad de las cargas tiene que ser la misma en todo el punto, y eso solo es cierto para la esfera, el cilindro y el plato. Ok, entonces, bueno, en los siguientes videos vamos a estar utilizando estos para sacar el campo eléctrico de distintas superficies, el flujo. Y entonces ya por último, para el flujo, lo expresamos como
digamos, tenemos esta superficie o lo que sea. Esto es una superficie cerrada y aquí tenemos un elemento de área, de A. Entonces el flujo de toda esta superficie, creo que esto lo debí haber hecho antes de haber metido ya esta parte, porque voy a hablar de esta parte. El flujo es igual a bueno, este D flujo que va a pasar por aquí es de campo eléctrico por dA. De hecho es producto punto de A porque dijimos por el coseno. Entonces yo quiero saber cuál es el flujo de toda esta superficie. Digamos por ejemplo aquí en la esfera. Entonces es el flujo es igual a, o el flujo es igual a la integral, esto quiere decir que es una superficie cerrada, es la integral de una superficie cerrada del campo eléctrico producto punto del vector área. Así. Esto igual lo podemos poner como doble integral porque estamos hablando de área y área es x por y, digamos. Entonces, así. De x de y o de a. No es lo mismo. Pero la que se utiliza es esta, que se ve bien bonita. Y entonces, esta igual a Q1 entre a Q inside entre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss, la ecuación de Gauss, y es la primera de las ecuaciones de Maxwell que vamos a ver. Y muchas veces vamos a haber escrito en lugar de la integral cerrada de el campo eléctrico de A, lo vamos a ver como nada más E dot A. Y esto es porque el campo eléctrico lo podemos sacar de la integral y entonces nos queda campo eléctrico que multiplica a la integral, bueno, va a ser producto punto, pero bueno, va a ser esto, va a ser por el coseno, pero bueno, por la integral de 1 de A. Y la integral de 1 de A es A. Y bueno, esto va a estar evaluado. Pero entonces, por eso muchas veces lo vamos a ver así, que es lo mismo que tener la integral del campo eléctrico dot de A. Entonces nada más ponemos E dot, bueno, punto A. Y bueno, esta es la ley de Gauss, y en los siguientes, con todo lo demás que vamos a ver en los siguientes videos ya va a ser como más fácil.